Enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Cuando se juntan dos o más en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y aunque esté a solas en mi habitación, en espíritu y en verdad, hay mucha gente rezando. Nos encontramos en nuestros ratos de oración. Y antes de la confesión de Pedro, en Cesarea, pues una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos 8 días después de esas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. Señor, la oración me cambia, la oración me transforma, la oración me convierte. Aunque a veces no sea muy consciente de todo ese proceso, aunque tenga sensación de que pues, ha sido una oración llena de distracciones, de despistes, que más que hablar contigo he estado conversando un ratito conmigo, organizándome el día. La oración siempre es eficaz, pero es mucho más eficaz cuando pongo más lucha. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de tus discípulos, Señor, ya no pudo más. Y yo quiero ser así, yo quiero ser como tú. Señor, enséñanos a orar. Y nunca acabamos de aprender a orar del todo. Porque hay tantas maneras de orar, infinitas maneras de orar, cada uno tiene que encontrar la suya. Pero Señor, enséñame a orar. La oración de verdad, la oración que llegue al corazón. El Papa nos habla de la necesidad de la oración. Nos dice: la experiencia de la misericordia efectivamente es posible solo en un cara a cara con el Señor crucificado y resucitado, que me amó y se entregó por mí. Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso la oración es tan importante. Y nos dice el Papa que la oración, más que un deber, es la necesidad de corresponder al amor de Dios. A tu amor, Señor, que siempre nos precede y nos sostiene. De hecho, el cristiano siempre reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración, nos dice el Papa también en ese mensaje, puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro de nosotros hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad. Señor, conviérteme. Señor, cámbiame. Señor, quiero identificarme contigo. Y para eso necesito conocerte. Necesito buscarte. Necesito encontrarte, tratarte, amarte. Y vemos también el momento cumbre quizá de tu oración, cuando exclamas: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y vuelves y encuentras dormidos a los discípulos a los que has elegido. ¿Cuántas veces, Señor, vas quizá a buscarme y me encuentras con sueño, me encuentras dormido? Simón, duermes, no has podido velar una hora. Velad y orad para no caer en tentación. A veces pienso que tengo que inventarme palabras nuevas, pero también me puedo dirigir a ti, Señor, con las mismas palabras, pero procurando que no entre en esas palabras la monotonía, que no sea un simple loro que va repitiendo oraciones que ya me sé, que las haga propias, que las haga mías, y que vaya a la oración a descubrir tu voluntad, a pedirte todo lo que creo que necesito, todo lo que me preocupa, todo lo que me inquieta, pero que luego, Señor, sea capaz siempre de añadir lo que añade Jesús:
pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Señor, enséñame a orar, porque ya sé que orar no es meterse en el oratorio a leer un libro piadoso o a consultar el móvil. Orar no es un monólogo, no es pensar delante del sagrario o pensar conmigo mismo. Hablar con Dios no es simplemente hablar a Dios, sin dejar que tú, Señor, metas baza en todo lo que yo voy diciendo. Orar no puede ser un monólogo. A veces quizá me puedo identificar con ese personaje de Kino, con Susanita. En una de las viñetas se pone a hablar. Están las dos, Susanita y Mafalda, sentadas en un banco. Y Susanita se pone a hablar y el bocadillo ahí en el dibujo, el bocadillo en el que vienen las palabras, va creciendo y Susanita sigue hablando y va creciendo. Y en la tercera viñeta ya el bocadillo llena toda la viñeta, oculta el banco, oculta todo, menos a Susanita y todo lo que dice. Y en el siguiente desaparece el bocadillo. Susanita descubre que a su lado ya no está Mafalda, se levanta y grita indignada: «¡No sos abierta al monólogo!». Pues Señor, que a veces, no sé, es una forma de decir, pero a veces te puede estar calentando la cabeza y no te dejo meter baza para nada. Que vaya a orar para escuchar lo que me quieres decir. Vamos a pedirle a nuestra Madre, Santa María, tú que guardabas todas estas cosas en tu corazón, tú que guardabas las palabras de tu Hijo en tu corazón, tú que nos pides que hagamos siempre lo que Jesús nos diga, haced lo que Él os dirá. Ayúdanos, Madre, a entablar un diálogo de amor con el Señor, a no abandonar nunca, en ninguna circunstancia, la oración, y a que nuestra oración sea un diálogo de verdad, un diálogo que nos transforme, un diálogo que nos cambie la vida.